Mis padres le regalaron a mi hermana un coche nuevo mientras que yo no recibí nada en Navidad. Cuando rasgué el billete de lotería que pensaba darles. Su familia perfecta de 3 se quedará perfecta. Soy Amber, tengo 28 años, y la Navidad pasada lo cambió todo. Durante años, vi a mi hermana menor, Heather, recibir la mayor parte de la atención y generosidad de nuestros padres. Como diseñadora gráfica que pagaba mis propias facturas, estaba orgullosa de mi independencia, pero aún así me dolía. Ese diciembre, conduje mi Honda averiado a casa de mis padres, con un billete de lotería especial escondido en mi bolso como regalo para ellos. Nunca imaginé cómo ese billete transformaría mi vida, cuando Heather recibió un coche nuevo y yo recibí calcetines. Antes de sumergirme en lo que sucedió, deja un comentario contándome desde dónde estás viendo esto. Haz clic en el botón, me gusta, y suscríbete si alguna vez te has sentido el /la German ignorado en tu familia. Créeme, esta historia de Navidad no termina como piensas. Al crecer en los suburbios de Boston, el patrón fue sutil al principio. Nuestros padres, Richard y Karen Mitchell, nunca favorecieron explícitamente a Heather, pero sus acciones decían mucho. Cuando obtuve sobresalientes en el instituto, asintieron aprobando. Cuando Heather traía CS, lo celebraban con helado. Cuando entré a la universidad con una beca parcial, parecían complacidos. Cuando Heather fue aceptada en una universidad estatal local, organizaron una fiesta. Estamos tan orgullosos de nuestras 2 chicas, decía mamá cada vez que alguien señalaba la disparidad. Papá añadía, Amber siempre ha sido tan independiente. Ella no necesita el estímulo extra como Heather. Esa era su justificación. Yo era independiente, autosuficiente, madura para mi edad. Esto sonaba a cumplidos, pero se convirtieron en excusas para prestarme menos atención, menos apoyo, y sí, menos recursos. Después de graduarme con honores en diseño gráfico, conseguí un trabajo en una firma de marketing de tamaño mediano en Boston. El salario no era excepcional, pero era suficiente para alquilar un pequeño apartamento de un dormitorio, a unos 30 minutos de la casa de mis padres. Compré mis propios muebles, pagué mis propios servicios y gestioné mis préstamos estudiantiles sin pedir ayuda. Mientras tanto, a los 25 años, Heather todavía vivía en casa. Estaba tomando clases a tiempo parcial en el Community College local, trabajaba turnos ocasionales en una boutique en el centro y pasaba la mayoría de las tardes saliendo con amigos. Mis padres cubrían su matrícula, le daban dinero para gastos y nunca le pedían alquiler. Tu hermana todavía se está encontrando a sí misma, explicaba mamá cuando insinuaba la injusticia. La universidad es más difícil para ella de lo que fue para ti. Mi Honda Civic de 10 años me había estado dando problemas durante meses. La transmisión patinaba, el aire acondicionado había muerto durante el verano anterior, y la luz de revisar motor se había convertido en un elemento permanente en mi tablero. 3 meses antes de Navidad, había gastado casi $2.000 en reparaciones, dinero que había estado ahorrando para unas vacaciones. Pero necesitaba un transporte confiable para ir al trabajo, así que los planes de vacaciones quedaron en suspenso. Tal vez es hora de pensar en un coche nuevo, sugirió papá durante una cena dominical en noviembre. Le expliqué que no podía permitirme los pagos del coche mientras pagaba los préstamos estudiantiles. Lo resolverás, dijo con una palmada en mi hombro. Siempre lo haces. La Navidad anterior había sido típica de nuestro intercambio de regalos familiar. Yo recibí un suéter, una tarjeta de regalo para una cafetería, y una bufanda. Heather recibió una MacBook Pro, botas de diseñador, y un viaje de fin de semana a la ciudad de Nueva York. Heather necesitaba una computadora nueva para la escuela, había explicado mamá sin que yo siquiera preguntara, y tú ya tienes esa bonita laptop de tu trabajo. Era cierto, mi empresa me había proporcionado una laptop decente, pero las disparidades seguían doliendo. A pesar de todo, esperaba con ansias la Navidad. La familia era familia, y genuinamente los amaba, incluso con sus defectos. Había pasado semanas buscando los regalos perfectos a pesar de mi limitado presupuesto. Para mis padres, había continuado nuestra tradición de regalarles un billete de lotería, pero este año me había dado el lujo de comprar uno de los de rascar festivos de $20, en lugar del mío habitual de $5. No era mucho, pero era una pequeña forma de demostrar que estaba progresando financieramente. Este es el año, me dije mientras guardaba el billete en un pequeño sobre rojo. Este es el año en que verán que importo igual.
Poco sabía cuán acertada y equivocada estaría. El viaje a casa de mis padres en Nochebuena duró casi 1 hora, en lugar de los habituales 30 minutos. Mi Honda protestó durante todo el camino, haciendo un ominoso ruido de golpeteo cada vez que aceleraba a más de 50 millas por hora. Había comenzado a caer una ligera nevada, y el tráfico se arrastraba por la autopista mientras los viajeros festivos se dirigían a reuniones familiares. Llevaba mis regalos cuidadosamente envueltos en el asiento trasero. A pesar de mi ajustado presupuesto, me las había arreglado para armar regalos pensados. Para mis padres, había creado un álbum de fotos personalizado que narraba nuestra historia familiar, con fotos escaneadas de álbumes antiguos y nuevas impresiones digitales ordenadas cronológicamente. Me había llevado semanas de coordinación secreta con parientes reunir todas las imágenes. Para Heather, había hecho un conjunto de pendientes hechos a mano y un collar a juego, habiendo tomado una clase de fabricación de joyas específicamente para crear algo único para ella. El billete de lotería fue una adición de última hora, una tradición familiar que había comenzado cuando estaba en la universidad. En aquel entonces, había sido una broma, un sueño de qué pasaría si ganáramos en grande. Ahora, se sentía más significativo de alguna manera. Cuando finalmente llegué a la entrada de la casa de mis padres, la casa ya estaba viva con actividad. Las luces parpadeaban desde cada ventana, y el gran Santa Claus inflable en el césped saludaba mecánicamente bajo la suave nieve. Antes de que pudiera siquiera tomar mis maletas del maletero, la puerta principal se abrió de golpe. «Amber está aquí», gritó mamá, saludando con entusiasmo desde el umbral. Llevaba su delantal navideño tradicional, espolvoreado con harina y con lo que parecían trozos de masa de galletas. «Pasa, pasa». Justo a tiempo para ayudar con los pasteles. La casa olía a canela, pino y pavo asado, los aromas de la Navidad de mi infancia que nunca dejaban de sacarme una sonrisa. Papá salió de la sala de estar, con un vaso de ponche de huevo en la mano. «Ahí está mi chica», dijo, dándome un abrazo con un brazo. «¿Cómo va ese coche?» «Llegaste aquí de una pieza, veo». «Apenas», admití, quitándome la nieve de las botas. «Pero me trajo aquí». «Eso es todo lo que importa», respondió, ya volviendo hacia la televisión donde jugaba un partido de fútbol. «Tu tía Jessica y tu tío Greg están en la cocina con tu madre. Los Johnson vienen más tarde, y tu prima Taylor trajo a su nuevo novio». Me dirigí a la cocina, donde mi tía Jessica me envolvió inmediatamente en un abrazo perfumado. «Mírate, toda crecida y profesional», dijo, sujetándome a distancia. «Aunque todavía conduces ese viejo Honda». Lo vi echando humo en la entrada. «Sabes que tu primo Michael acaba de conseguir un gran trato en un alquiler». «El Honda está bien», dije con una sonrisa forzada. «Solo necesita un poco de cariño». El tío Greg se rió desde su asiento en la barra del desayuno. «Cariño y probablemente una nueva transmisión. Los coches no están hechos para durar para siempre, chiquilla». Mamá me dio un delantal. «Amber lo está haciendo muy bien. Siempre ha sido muy responsable con su dinero, ¿verdad, cariño? No todos necesitan un coche nuevo cada pocos años». Me até el delantal alrededor de la cintura, preguntándome si el comentario de mamá iba dirigido a la tendencia del tío Greg a alquilar vehículos nuevos regularmente, o si era su forma de justificar por qué no me habían ayudado con la situación de mi coche. «¿Dónde está Heather?», pregunté, cambiando de tema mientras empezaba a estirar la masa de pastel. «Oh, llega tarde», dijo mamá con una sonrisa cariñosa. «Ya conoces a tu hermana». Me envió un mensaje hace un rato diciendo que estaba terminando unas compras de última hora. Claro que sí. Heather llegaba crónicamente tarde a las reuniones familiares, pero en lugar de frustración, su tardanza era recibida con sonrisas indulgentes y comentarios sobre su ajetreada vida social. Estaba hasta los codos en el relleno de pastel de manzana cuando la puerta principal se abrió de golpe, acompañada por la risa melodiosa de Heather y el crujido de las bolsas de la compra. «Ya estoy aquí», anunció como si su llegada fuera el comienzo oficial de la Navidad, y traje postre de Magnolia Bakery. Mamá corrió a ayudarla con las bolsas. «Oh, cariño, no tenías que hacer eso. Sé lo ocupada que has estado». Papá salió de la sala de estar de nuevo, esta vez con un saludo mucho más entusiasta del que yo había recibido. «Ahí está mi ángel de Navidad. Ven a darle un abrazo a tu viejo». Heather dejó caer sus bolsas dramáticamente y se lanzó a los brazos de papá.
A los 25 años, mi hermana todavía tenía la capacidad de transformarse en una niña de papá en un abrir y cerrar de ojos. Con su cabello perfectamente iluminado, jeans de diseñador y un abrigo nuevo de aspecto caro, parecía haber salido de un catálogo navideño. Me quedé atascada en el peor tráfico, explicó mientras se quitaba el abrigo, revelando un suéter rojo festivo que parecía nuevo. Y luego las filas en el centro comercial eran una locura. Pero no podía aparecer sin regalos para todos. Ya le diste regalos a todos la semana pasada, le recordó mamá, señalando la pila de paquetes bellamente envueltos bajo el árbol, paquetes que yo sabía que mis padres habían financiado. Estos son extras, dijo Heather con un guiño, solo algunas cositas que vi y no pude resistir. La preparación de la cena continuó, con Heather revoloteando entre ayudar y socializar, mientras yo trabajaba constantemente en los pasteles, guarniciones y la puesta de la mesa. Llegó la familia extendida, los Johnson de al lado, la prima Taylor con su nuevo novio Chad, y el colega de trabajo de mi padre, Bill, con su esposa Susan. Durante la cena, la conversación fluyó fácilmente, marcada por las animadas historias de Heather sobre sus amigos, sus clases y sus planes para el futuro. Cuando me preguntaron sobre mi trabajo, comencé a explicar una nueva y emocionante campaña que estaba diseñando, pero el tío Greg me interrumpió rápidamente. Hablando de diseño, Heather, ¿no dijiste que estabas pensando en tomar algunas clases de arte el próximo semestre?, preguntó, redirigiendo efectivamente la conversación hacia mi hermana. Oh, sí, estoy pensando en quizás hacer una especialización en diseño gráfico, dijo Heather, mirándome. Amber hace que parezca tan divertido, y siempre he sido creativa. Mamá resplandeció. El profesor de Heather dijo que tiene un ojo natural para la estética. Sacó una en su asignatura optativa de artes visuales el semestre pasado. Tomé un largo sorbo de vino, recordando mis sobresalientes en mi programa de diseño y las pasantías que había hecho mientras obtenía mi título, pero no dije nada. Al terminar la cena, Heather mencionó que estaba teniendo dificultades con su curso de negocios. Simplemente no entiendo por qué necesito tomar economía, suspiró. Es tan aburrido, y el profesor es como antiguo. La universidad no es todo diversión y juegos, cariño, dijo papá, pero su tono fue suave. Pero no te preocupes, tu madre y yo estábamos hablando y creemos que tal vez deberías reducir tu carga de cursos el próximo semestre. No hay necesidad de agotarse. Casi me atraganté con mi pastel. Cuando yo había estado en la universidad y expresé dificultad con un curso desafiante, mi padre simplemente había dicho, anímate, de eso se trata la universidad. La disparidad se volvía más evidente a cada minuto, y la noche apenas había comenzado. En nuestra familia, la Nochebuena siempre había sido el evento principal. Después de levantar la mesa de la cena y servir el postre, nos reuníamos en la sala de estar para el intercambio de regalos. Era una tradición que se remontaba a la época de mis abuelos, abrir los regalos en Nochebuena, luego pasar el día de Navidad relajándose y disfrutando de los regalos. La sala de estar se había transformado en un país de las maravillas navideño. El árbol de 7 pies brillaba con luces blancas y adornos coleccionados durante décadas, muchos de ellos hechos a mano por Heather y los hijos de Mia. Un fuego crepitaba en la chimenea, y la música navideña sonaba suavemente por el sistema de altavoces. Afuera, seguía nevando, creando la escena perfecta de postal navideña a través del ventanal. Todos encontraron asientos, los adultos en sofás y sillas, los niños más pequeños, el novio de Taylor había traído a su hermana de 10 años, en cojines en el suelo. Papá tomó su posición junto al árbol, asumiendo su papel anual de Santa, distribuyendo regalos uno por uno. Como siempre, vamos del más joven al más viejo, anunció, una política que significaba que Heather siempre había abierto sus regalos antes que yo a lo largo de nuestras vidas. Yo me senté en el asiento de la ventana, un poco apartada del círculo principal, mi copa de vino proporcionando coraje líquido para lo que sospechaba que sería otro ejercicio de decepción enmascarada. El sobre rojo con el billete de lotería se sentía pesado en el bolsillo de mi suéter. Papá comenzó a distribuir regalos, comenzando con la hermana pequeña de Chad, Emma, quien recibió libros y juguetes de varios miembros de la familia. Mi regalo para ella, un kit de pulseras de amistad hecho a mano, me ganó una genuina sonrisa de deleite. Cuando llegó el momento de abrir mis regalos, observé nerviosamente cómo cada destinatario desenvolvía sus obsequios. El álbum de fotos para mis padres recibió asentimientos de agradecimiento, pero fue rápidamente puesto a un lado. Lo miraremos más tarde, cariño, prometió mamá, ya buscando el siguiente paquete.
La joyería hecha a mano para Heather recibió un rápido «Gracias, hermana, es lindo», antes de pasar a un paquete mucho más grande de nuestros padres. En contraste, los regalos de Heather, perfume caro para mamá, un juego de whisky premium para papá, bufandas de diseñador para las tías y tíos, fueron recibidos con exclamaciones de deleite y múltiples agradecimientos. Sabía sin preguntar que nuestros padres habían financiado estos regalos de Heather, como hacían cada año. Luego llegó el momento de abrir mis regalos. De parte de Heather, recibí un set de baño genérico que todavía tenía la etiqueta de liquidación parcialmente visible en la parte inferior. De mis padres, desenvolví un par de calcetines peludos, una tarjeta de regalo de una cafetería por $25 y un gorro de punto. Gracias, dije, tratando de sonar agradecida. El gorro me vendrá muy bien, seguro. Es de lana, señaló mamá. Sé lo frío que se pone tu apartamento en invierno. Asentí, pensando en cómo mantenía el termostato bajo para ahorrar en las facturas de calefacción. Mis padres lo sabían porque lo había mencionado durante Acción de Gracias, explicando por qué no podía quedarme más tiempo, porque necesitaba volver para ajustar mi termostato programable para que mis tuberías no se congelaran. Ninguno de ellos se había ofrecido a ayudarme con mi factura de calefacción, aunque pagaban todos los servicios de Heather. Ahora, dijo papá con un dramatismo, creo que hay un regalo especial más por aquí. Hizo un gesto de buscar detrás del árbol, luego sacó una pequeña caja envuelta en papel plateado con un delicado lazo azul. Ah, aquí está. Para Heather, de mamá y papá. La habitación quedó en silencio mientras Heather aceptaba la pequeña caja, con los ojos muy abiertos por la anticipación. Con cuidado, quitó el lazo y desenvolvió el papel, revelando un estuche de joyería de terciopelo. Cuando lo abrió, en lugar de joyas, una sola llave de coche descansaba en el interior de satén. Por un momento, pareció confundida, luego la comprensión se apoderó de su rostro. No puede ser, susurró, mirando a nuestros padres. No puede ser. Mamá ya estaba llorando, lágrimas de felicidad corriendo por su rostro. Papá estaba radiante de orgullo. Está afuera, dijo. Feliz Navidad, princesa. Toda la reunión se movió en masa hacia la puerta principal. Papá la abrió de golpe, revelando un SUV completamente nuevo en la entrada, completo con un enorme lazo rojo en el techo. La nevada proporcionaba el telón de fondo perfecto para el vehículo blanco brillante. Es un Lexus NX, anunció papá con orgullo. Tracción total para mayor seguridad, todas las últimas funciones y excelente consumo de combustible. Heather gritó de alegría y salió corriendo a la nieve, sin siquiera molestarse en ponerse un abrigo. La familia la siguió, exclamando sobre las características del vehículo mientras Heather saltaba al asiento del conductor y comenzaba a explorar el interior. Me quedé congelada en la puerta, incapaz de moverme. El contraste era tan marcado que resultaba casi cómico. Calcetines peludos y una tarjeta de regalo de café para mí, un SUV de lujo para mi hermana. Mi viejo Honda estaba a solo unos metros del nuevo Lexus de Heather, luciendo aún más patético en comparación. Nadie parecía notar que no estaba participando en la celebración. Estaban todos reunidos alrededor del coche, mirando cómo Heather ajustaba los asientos y los espejos y probaba el sistema de sonido. Tranquilamente, me retiré a la casa, con el pecho oprimido por la emoción. En la sala de estar vacía, el papel de regalo desechado cubría el suelo. Recogí mis modestos regalos y los coloqué en mi bolsa de viaje. El sobre rojo con el billete de lotería parecía burlarse de mí desde mi bolsillo. Me dirigí al baño, cerrando la puerta con llave detrás de mí. En el espejo, mi reflejo mostraba a una mujer intentando desesperadamente no llorar, el rímel ya empezaba a emborronarse en los rabillos de mis ojos. No, me susurré a mí misma. No les des la satisfacción. Pero las lágrimas vinieron de todos modos, calientes y furiosas, corriendo por mi rostro mientras me sentaba en el borde de la bañera. Afuera, podía oír las continuas exclamaciones de deleite y el ocasional toque de bocina de un coche, mientras Heather, presumiblemente, probaba su nuevo juguete. Me quedé en el baño hasta que oí que todos regresaban, la risa y la charla emocionada llenando la casa de nuevo. Después de salpicarme la cara con agua fría y retocarme el maquillaje, me uní a la reunión con una sonrisa ensayada. Nadie preguntó dónde había estado. La mañana de Navidad amaneció brillante y fría, la luz del sol reflejándose en la nieve fresca afuera.
Apenas había dormido, dando vueltas en mi cama de infancia, reviviendo en mi mente los eventos de la noche anterior. El billete de lotería permanecía en su sobre rojo, aún sin cumplir su propósito. Estaba demasiado molesta para dárselo a mis padres después de la revelación del coche. Abajo, la familia ya estaba reunida para desayunar. Mamá había preparado su tradicional mesa de desayuno de Navidad, rollos de canela, cazuela de huevo, tocino y mimosas. Heather les contaba a todos sus planes para su coche nuevo. Voy a hacer un viaje por carretera a Nueva York con Madison y Kylie, decía mientras entraba en la cocina. El sistema de sonido es increíble, y tiene una función genial que te mantiene en tu carril si empiezas a desviarte. La seguridad primero, dijo papá aprobando, rellenando su taza de café. Por eso elegimos ese modelo. Todas las últimas características de seguridad. Buenos días, dije, forzando el brillo en mi voz. Feliz Navidad. Feliz Navidad, cariño, respondió mamá, deslizándome un plato. ¿Dormiste bien? Antes de que pudiera responder, Heather intervino. Apenas dormí nada. Estaba demasiado emocionada por el coche. No paraba de mirar por la ventana para asegurarme de que realmente estaba allí. Bueno, será mejor que te acostumbres, se rió papá. Es todo tuyo. Pagos y todo. Bueno, cubrimos el seguro, por supuesto. Casi me atraganté con el café. También cubren su seguro. Hubo un breve momento de silencio incómodo. Mamá y papá intercambiaron miradas. Bueno, sí, dijo finalmente mamá. El seguro para conductores nuevos y coches nuevos puede ser bastante caro. Tiene 25 años, señalé. Difícilmente una conductora nueva. Papá se aclaró la garganta. Amber, es Navidad. No entremos en todo eso. Respiré hondo, tratando de controlar las emociones que burbujeaban dentro de mí. Solo intento entender. Le compran a Heather un Lexus completamente nuevo y le cubren el seguro, mientras yo conduzco un coche que se está desmoronando y recibí calcetines por Navidad. Eso no es justo, protestó mamá. También te dimos la tarjeta de regalo y ese bonito gorro. No se trata del gorro, dije, mi voz tranquila pero tensa. Se trata de la disparidad. Se trata del hecho de que siempre le han dado más a Heather. Más apoyo, más regalos, más de todo. Heather necesita transporte confiable para la escuela, dijo papá a la defensiva. Tú te las arreglas bien sola. Así es, añadió mamá rápidamente. Eres tan independiente, Amber. Estamos orgullosos de eso. ¿Así que me están castigando por ser responsable?, pregunté, dejando el tenedor. Mientras que a Heather la recompensan, ¿por qué exactamente? Por vivir en casa a los 25, tardando 6 años en terminar un programa de grado de 2 años. Eso no es justo, protestó Heather, haciendo un puchero familiar con el labio inferior. La escuela es más difícil para mí de lo que fue para ti. Miré a mi hermana, repentinamente cansada de toda la farsa. La vida es difícil para todos, Heather. La diferencia es que yo he tenido que enfrentar esa realidad, mientras que tú has estado protegida de ella. La tensión en la habitación era palpable. La tía Jessica y el tío Greg se interesaron intensamente en sus rollos de canela, mientras que Taylor y Chad susurraban sobre la posibilidad de dar un paseo. Creo que me iré a casa temprano, anuncié, levantándome de la mesa. Tengo algo de trabajo atrasado que ponerme al día. En Navidad, mamá parecía genuinamente sorprendida. No puede esperar. No realmente, mentí, ya dirigiéndome arriba para empacar mi bolsa de viaje. 20 minutos después, me estaba despidiendo fríamente en el vestíbulo. Papá se veía severo, mamá estaba llorosa, y Heather estaba de mal humor al fondo. Salí a mi coche, tiré mi bolsa en el asiento trasero e inserté la llave en el encendido. Nada sucedió. Lo intenté de nuevo. El motor hizo un clic, pero no arrancaba. Perfecto, murmuré, apoyando la frente en el volante. Simplemente perfecto. Un golpe en mi ventana me sobresaltó. Papá estaba allí, abrigado con su abrigo de invierno. Bajé la ventanilla manualmente, los controles eléctricos habían dejado de funcionar meses atrás. ¿Problemas con el coche?, preguntó, su aliento empañando el aire frío. Parece que sí.
Abre el capó. Echaré un vistazo. Hice lo que me indicó, aunque sabía que probablemente sería inútil. Papá pasó unos minutos examinando el motor, luego cerró el capó con un golpe definitivo. La batería está muerta, pronunció. Y por el sonido, tu motor de arranque también podría estar fallando. Realmente necesitas cuidar mejor este coche, Amber. Algo dentro de mí se rompió. ¿Cuidar mejor, papá? He puesto cada centavo libre que tengo en el mantenimiento de este coche. Trabajo a tiempo completo, pago mi propio alquiler, mis propios préstamos estudiantiles, todo lo mío. Mientras tanto, Heather vive aquí sin pagar alquiler, y acabas de comprarle un Lexus. La expresión de papá se endureció. Eso es diferente. Tu hermana necesita más ayuda. Que yo, terminé por él. ¿Por qué? ¿Porque nunca la han animado a valerse por sí misma? Porque tú y mamá siempre han intervenido para resolver sus problemas, en lugar de dejarla enfrentar las consecuencias. La puerta principal se abrió, y mamá y Heather aparecieron en el porche, atraídas por nuestras voces alteradas. ¿Qué está pasando?, llamó mamá. El coche de Amber no arranca, respondió papá, y está molesta por el regalo de Heather. Puedo llevarte a casa en mi coche nuevo, ofreció Heather, con lo que parecía una genuina voluntad de ayudar, pero que, dadas las circunstancias, parecía una muestra de superioridad. Me reí, una risa seca y sin humor. Claro que sí. Ese sería el final perfecto para esta Navidad, ¿verdad? La hija exitosa siendo llevada a casa por la hija favorita en su flamante Lexus. Amber, exclamó mamá. Eso es algo terrible que decir. ¿Lo es? ¿O es simplemente la verdad que nadie en esta familia quiere reconocer? Estaba gritando ahora, años de frustración reprimida saliendo a flote. Desde que tengo memoria, a Heather se lo han dado todo hecho, mientras que yo he tenido que trabajar el doble por la mitad del reconocimiento. Eso no es absolutamente cierto, argumentó papá, su rostro enrojeciendo. Siempre hemos tratado a nuestras hijas por igual. Por igual, saqué mi teléfono y abrí la aplicación de calculadora. Hagamos algunas cuentas, papá. El año pasado, en Navidad, Heather recibió una MacBook Pro, botas de diseñador y un viaje a Nueva York. Valor aproximado, $3.500. Yo recibí un suéter, una bufanda y una tarjeta de regalo. Valor aproximado, $150. ¿Te parece eso igual? Mamá estaba llorando ahora. No te queremos menos, Amber. Simplemente pensamos que no necesitaba tanto porque me las arreglaba bien sola, terminé por ella. Pero, ¿alguna vez se detuvieron a pensar que tal vez me las arreglaba bien sola porque tenía que hacerlo? ¿Que tal vez Heather no se las arregla bien porque nunca ha tenido que hacerlo? Un silencio doloroso siguió a mis palabras. Incluso Heather parecía sorprendida. La verdad es, continué, mi voz más baja ahora, Heather ha estado suspendiendo sus clases, ¿verdad? Por eso le compraron el coche. Otro soborno, otro intento de motivarla, cuando debería estar motivándose a sí misma. La mirada de asombro en los rostros de mis padres confirmó mi sospecha. ¿Cómo supiste eso?, preguntó papá. No lo sabía con certeza hasta ahora, admití. Pero encaja con el patrón. Heather tiene dificultades, ustedes le lanzan dinero y regalos al problema, en lugar de abordar los problemas reales. La cara de Heather se había puesto carmesí. Eso no es justo. He estado intentando mucho. ¿Lo has estado?, la desafié. ¿O has estado viviendo sin esfuerzo, sabiendo que mamá y papá siempre te sacarán del apuro? Basta, dijo papá con firmeza. Amber, estás molesta por tu coche, y lo entiendo, pero esta actitud es completamente inmerecida después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Todo lo que han hecho por mí?, repetí incrédula. Papá, me pagué la universidad con becas y préstamos. Encontré mi propio apartamento, compré mi propio coche, construí mi propia carrera. ¿Qué han hecho exactamente por mí últimamente? La herida en su rostro me hizo arrepentirme inmediatamente de mis palabras, pero no había vuelta atrás. Voy a pedir un coche de transporte, dije, cogiendo mi teléfono de nuevo. Haré que alguien venga a ver el coche más tarde esta semana. No seas ridícula, protestó mamá. No puedes irte así. ¿Es Navidad?
Mírame, respondí, abriendo la aplicación de transporte. Mientras esperaba la confirmación de mi viaje, mi mano rozó el sobre rojo en mi bolsillo. El billete de lotería. En mi enfado, lo saqué y lo rasgué. ¿Qué es eso?, preguntó Heather. Se suponía que era el regalo de Navidad de mamá y papá, expliqué, mostrando el rasca dorado y rojo de las fiestas. Una tradición. Casi desafiante, comencé a rascar la capa con la uña. Los símbolos se revelaron uno a uno, 3 copos de nieve iguales, luego 3 campanas iguales en otra fila. Seguí rascando, apenas registrando lo que veía, hasta que se revelaron todos los cuadrados. Dios mío, susurré, mirando el billete. ¿Qué es?, preguntó mamá, acercándose. Miré a mi familia, de pie en la entrada nevada, y sentí una extraña calma recorrer mi cuerpo. Gané, dije simplemente. $50.000. La conductora del coche de transporte, una mujer de mediana edad llamada Marlene, con una voz tranquilizadora y un coche que olía a ambientador de vainilla, pareció intuir que no estaba de humor para charlar. Hizo algunos comentarios agradables sobre el hermoso clima navideño, luego me dejó a mis pensamientos. Mientras conducíamos por las calles nevadas de los suburbios de Boston hacia mi apartamento, en mi regazo el billete de lotería se sentía increíblemente ligero para algo que valía $50.000. Lo había guardado en mi cartera después de mostrárselo a mi atónita familia, ignorando su inmediato cambio de actitud. Papá de repente se había ofrecido a arrancar mi coche. Mamá había insistido en que me quedara a la cena de Navidad. Incluso Heather se había vuelto atenta, ofreciéndose a ayudarme a investigar cómo reclamar las ganancias. Los había rechazado a todos, manteniendo una expresión compuesta mientras subía al Toyota Camry de Marlene y saludaba con un gesto cortante. Solo ahora, mientras nos alejábamos de mi casa de infancia, me permití procesar lo que había sucedido. $50.000. No millones, no suficiente para jubilarme o comprar una mansión, pero sí suficiente para cambiar significativamente mis circunstancias inmediatas. Suficiente para importar. ¿Todo bien por ahí?, preguntó Marlene, encontrando mis ojos brevemente en el espejo retrovisor. Parece que has visto un fantasma. Me di cuenta de que había estado mirando por la ventana con la boca ligeramente abierta durante los últimos 10 minutos. Acabo de ganar algo de dinero, dije, sorprendiéndome a mí misma con la admisión. En un billete de lotería. Las cejas de Marlene se levantaron. ¿En serio? Eso es increíble. Milagro de Navidad, ¿eh? Algo así, respondí, una pequeña sonrisa finalmente encontrando su camino a mis labios. Iba a darles el billete a mis padres, pero luego pasaron cosas. Bueno, parece que esas cosas pasaron por una razón, dijo Marlene sabiamente. El universo funciona de maneras misteriosas. Durante el resto del viaje de 40 minutos, miré por la ventana las casas que pasaban decoradas para Navidad, familias visibles a través de las ventanas abriendo regalos o reunidas para comer. Me pregunté cuántas de esas familias tenían sus propias dinámicas ocultas, sus propios resentimientos y favoritismos tácitos. Mi teléfono vibró repetidamente con mensajes de texto y llamadas de mi familia, pero lo silencié. Este momento, esta revelación, era mío para procesar a solas. Cuando Marlene me dejó en mi edificio de apartamentos, ya había tomado una decisión. El dinero, mi dinero, se usaría de manera reflexiva, deliberada. Sin compras impulsivas, sin gastos frívolos. Esta ganancia sería una base para la vida independiente que había estado construyendo por mi cuenta todo el tiempo. Dentro de mi apartamento, el silencio fue un alivio bienvenido después del torbellino emocional de las últimas 24 horas. Me quité las botas, colgué el abrigo y me hice una taza de chocolate caliente, un pequeño capricho navideño. Luego me senté en mi pequeña mesa de cocina con una libreta y comencé a planificar. Según las instrucciones en la parte trasera del billete, tendría que reclamar mis ganancias en la sede de la Lotería Estatal. Estaban cerrados por vacaciones, pero reabrirían en 2 días. Después de impuestos, calculé que recibiría alrededor de $35.000, una suma aún significativa. Dividí mentalmente el dinero, $10.000 para un coche usado confiable, $15.000 para reducir préstamos estudiantiles, $5.000 para un fondo de emergencia, $5.000 para mejoras inmediatas en la calidad de vida de mi apartamento. Mientras escribía estas cifras, un peso parecía levantarse de mis hombros.
Durante años, había estado haciendo malabares con los gastos, priorizando las necesidades sobre los deseos, vigilando cada dólar. Este golpe de suerte no resolvería todos mis problemas, pero proporcionaría un colchón, un soplo de aire fresco financiero. Mi teléfono vibró de nuevo, 17 llamadas perdidas, 29 mensajes de texto. Los revisé rápidamente. Mamá, por favor, llámanos, estamos preocupados por ti. Papá, hablemos de esto como adultos. Heather, Dios mío, Amber, no puedo creer que hayas ganado. Llámame. Mamá, tu padre dice que podemos ayudarte a invertir ese dinero sabiamente. Papá, tienes que tener cuidado con esa cantidad de efectivo, la gente intentará aprovecharse. Heather, ¿estás enojada conmigo? No es culpa mía que me hayan comprado un coche. Dejé el teléfono sobre la mesa sin responder. Podían esperar. Esta vez, mis necesidades iban primero. En cambio, llamé a mi amiga Yasmín, la única persona que sabía que entendería sin juzgar. Feliz Navidad, respondió alegremente. ¿Cómo está el circo familiar? Yas, no vas a creer lo que pasó, dije, y procedí a contarle todo, el coche, los calcetines, la confrontación y, finalmente, la ganancia de la lotería. Santa mier asterisco asterisco, fue su elocuente respuesta cuando terminé. Eso es como karma en esteroides. Me reí, la primera risa genuina que había tenido en días. Lo sé, ¿verdad? Es casi demasiado perfecto. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó. Además de decirles a tus padres que se vayan al cuerno, cosa que se merecen totalmente, por cierto. Tengo un plan, dije, mirando mi libreta. Cosas prácticas, sobre todo. Coche, préstamos, ahorros. Totalmente sensato y completamente fiel a ti, observó Yasmín. ¿Pero qué pasa con la situación familiar? ¿Vas a decirles que se besen tu trasero financieramente mejorado o qué? Suspiré, el humor se desvaneció. Aún no lo sé. Parte de mí quiere cortar lazos por completo. Otra parte sabe que siguen siendo mi familia, por muy defectuosos que sean. Familia no tiene por qué significar aguantar dinámicas tóxicas, señaló Yasmín. A veces lo más saludable es la distancia. Lo sé, estuve de acuerdo. Y definitivamente voy a establecer algunos límites. Solo necesito averiguar cómo serán. Hablamos durante otra hora, la perspectiva directa de Yasmín ayudándome a ordenar mis emociones enredadas. Cuando colgamos, tenía una visión más clara, no solo para el dinero, sino para mi relación con mi familia en el futuro. La semana entre Navidad y Año Nuevo pasó en un torbellino de actividad. Presenté mi reclamación a la comisión de lotería, abrí una cuenta de ahorros separada para las ganancias e investigué coches usados confiables. Mi teléfono siguió vibrando con mensajes de mi familia, a los que respondí mínimamente y de forma neutral. Estoy bien. Necesito espacio. Estaremos en contacto pronto. Al tercer día después de Navidad, visité un concesionario de coches usados recomendado por el hermano de Yasmín, que era mecánico. La vendedora, Linda, fue refrescantemente directa, alejándome de opciones llamativas hacia vehículos prácticos con buenas calificaciones de seguridad y consumo de combustible. Este acaba de llegar, dijo, mostrándome un Honda Accord de 3 años con bajo kilometraje, un único propietario, todos los registros de mantenimiento y ningún accidente. Es aburrido, pero a prueba de balas. Lo probé, apreciando el manejo suave y el motor silencioso, un gran contraste con mi problemático Civic. El precio de $17. 000 era más alto que mi presupuesto, pero Linda trabajó conmigo en opciones de financiación que me permitirían pagarlo rápidamente una vez que llegaran mis ganancias de lotería. Puedo pagar $2,000 ahora y el resto cuando se liquide el cheque, expliqué. Linda levantó una ceja. Parece que te ha llegado algo de dinero. Algo así, dije con una pequeña sonrisa. Al final del día, había firmado los papeles y había arreglado que el concesionario recogiera mi viejo Civic como parte de pago. El valor era mínimo, solo $800, pero era mejor que nada. Mientras conducía a casa en mi nuevo Accord, sentí una oleada de orgullo que no tenía nada que ver con el coche en sí, sino con haber tomado una decisión acertada para mi futuro. Esto no era una compra impulsiva ni un símbolo de estatus, era una inversión práctica en un transporte confiable que me sería útil durante años. En casa,
Revisé mi teléfono y encontré un nuevo mensaje de texto de Heather. Entonces te vas a comprar un Ferrari con el dinero de la lotería, jajaja, es broma, pero ¿en serio que te vas a comprar? Además, mamá y papá están raros y no paran de hablar de ti en voz baja. Llámame. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa sin responder. Las constantes notificaciones de mi familia habían evolucionado de la preocupación a la curiosidad, y luego a un interés apenas disimulado en mi ganancia financiera. Ni una sola vez habían reconocido la legitimidad de mis sentimientos o las disparidades que había señalado. Una semana después de Navidad, mientras organizaba que una empresa viniera a recoger mis muebles viejos, decidí mejorar mi sofá hundido y mi endeble juego de comedor con parte de la porción de calidad de vida de mis ganancias. Sonó el timbre de mi puerta. No esperaba a nadie, y un vistazo por la mirilla reveló a las últimas personas que esperaba ver, mis padres, de pie torpemente en el pasillo de mi edificio de apartamentos. Por un momento, consideré fingir que no estaba en casa, pero probablemente habían visto las luces encendidas desde afuera, y mi coche nuevo, estaba visiblemente estacionado en mi lugar asignado. Respirando hondo, abrí la puerta. Mamá, papá, esto es inesperado. Mi voz sonaba más tranquila de lo que me sentía. Estaban allí, con aspecto incómodo, mamá agarrando su bolso con los nudillos blancos, papá con las manos metidas profundamente en los bolsillos de su abrigo. Ninguno parecía saber qué decir ahora que estaban cara a cara conmigo. ¿Podemos pasar?, preguntó finalmente mamá. Hace bastante frío en el pasillo. Me aparté, permitiéndoles entrar a mi pequeño apartamento. Sus ojos comenzaron inmediatamente a catalogar los cambios: el nuevo sofá gris carbón que había reemplazado mi hallazgo de segunda mano, la sólida mesa de comedor de madera en lugar del modelo de IKEA tambaleante que había montado yo misma en la universidad, la nueva alfombra que unificaba el espacio habitable. «¿Has estado de compras?», observó papá, su tono cuidadosamente neutral. «Lo he hecho», confirmé, cerrando la puerta detrás de ellos. «¿Quieren un café?» «Acabo de hacer una cafetera nueva». La normalidad de la oferta pareció aliviarlos. Mamá asintió ansiosamente, y papá murmuró sus gracias. Me ocupé en la cocina, aprovechando el momento para recomponerme. Su aparición inesperada me había pillado desprevenida, pero estaba decidida a mantener los límites emocionales que había estado estableciendo durante la última semana. «Tu casa se ve bien», comentó mamá mientras le entregaba una taza. «Muy adulta». «Siempre ha sido adulta, mamá», respondí. «Simplemente nunca la habías mirado de verdad». Ella se estremeció ligeramente, pero no discutió el punto. En cambio, tomó un sorbo de café y miró a papá, claramente esperando que él tomara la iniciativa en la conversación. «Hemos estado preocupados por ti, Amber», dijo, sentándose en una de mis nuevas sillas de comedor. «No has estado contestando nuestras llamadas ni mensajes de texto. Pensamos que algo podría estar mal. Les dije que necesitaba espacio», le recordé. «Y que me pondría en contacto cuando estuviera lista». «Una semana es mucho tiempo sin hablar con tu familia», interpuso mamá, especialmente después de que terminó la Navidad como terminó. Levanté una ceja. «¿Te refieres a después de que descubrí que mis padres han estado consistentemente favoreciendo a mi hermana durante años, hasta el punto de comprarle un vehículo de lujo mientras me daban calcetines?» «Sí, necesitaba algo de tiempo para procesar eso». La mandíbula de papá se tensó. «Vinimos aquí para hablar racionalmente, no para volver a discutir viejos argumentos». «Viejos argumentos», repetí. «Papá, esto sucedió hace una semana, y no es un incidente aislado. Es un patrón que ha definido nuestra dinámica familiar desde que tengo memoria». Antes de que pudiera responder, sonó una bocina de coche afuera. Mamá se acercó a la ventana y miró. «¿Es un coche nuevo?», preguntó, su voz subiendo de sorpresa. «¿En tu plaza de aparcamiento?» «Lo es», confirmé. «Un Honda Accord usado. Muy práctico, excelentes calificaciones de seguridad, buen consumo de combustible». «¿Compraste un coche?», papá parecía genuinamente sorprendido. «¿Sin consultarnos?». La absurdidad de su reacción casi me hizo reír. «Papá, tengo 28 años. No necesito consultarte sobre mis compras». «Pero con el dinero de la lotería», comenzó, luego pareció darse cuenta de lo que estaba revelando. Dije suavemente. «Ahora llegamos a eso».
No vinieron aquí porque estaban preocupados por mí. Vinieron porque estaban preocupados por lo que yo podría hacer con el dinero. Mamá se volvió de la ventana, con expresión herida. Eso no es justo, Amber. Hemos estado genuinamente preocupados. ¿En serio? Porque ninguno de los mensajes de texto o llamadas que recibí reconocía cómo me podría sentir por la forma en que me trataron en Navidad. Todo era, llámanos, y, hablemos, y, ten cuidado con ese dinero. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Mis padres intercambiaron miradas, una comunicación sin palabras que decía mucho. Puede que no hayamos manejado las cosas perfectamente, concedió finalmente papá, pero la familia ayuda a la familia. Esa siempre ha sido nuestra filosofía. Lo ha sido, desafié. Porque desde donde estoy, parece más que la familia ayuda a Heather. Tu hermana necesita más apoyo, insistió mamá. Siempre le ha costado más que a ti. Tiene dificultades porque nunca le han dejado enfrentar las consecuencias, respondí. Suspende una clase, le contratan un tutor. No puede mantener un trabajo, le pagan las facturas. Quiere un coche, le compran un Lexus. ¿Cuándo la han hecho valerse por sí misma? La cara de papá se había puesto cada vez más roja durante mi discurso. Eso no es justo. Heather tiene desafíos. Yo también, exclamé, perdiendo finalmente la compostura. Todos tenemos desafíos, papá. La diferencia es que yo he tenido que superar los míos sola, mientras veía cómo a Heather se lo daban todo hecho. Nunca quisimos hacerte sentir menos importante, dijo mamá, con lágrimas en los ojos. Simplemente pensamos que te iba tan bien que no necesitabas la ayuda. ¿Alguna vez consideraron que tal vez me iba bien porque no tenía otra opción? Pregunté, mi voz más baja ahora. Que tal vez el hecho de ser ignorada me enseñó a ser autosuficiente por necesidad, no por preferencia. Ninguno de ellos pareció tener una respuesta para eso. Mira, dijo papá después de un momento, claramente intentando un enfoque diferente. Lo hecho está. No podemos cambiar el pasado. Pero la familia sigue siendo familia, y debemos apoyarnos mutuamente. Con esta ganancia de lotería, tienes la oportunidad de ser generosa. Lo miré, incrédula. ¿Generosa? ¿Crees que debería compartir el dinero con ustedes y Heather? Bueno, no con esas palabras exactas, retrocedió. Pero la familia que ayuda a la familia funciona en ambos sentidos, y el seguro del coche de tu hermana es bastante caro, además de su matrícula el próximo semestre. No podía creer lo que estaba oyendo. Después de todo lo que había sucedido, estaban aquí para pedir dinero. Déjenme aclarar esto, dije, dejando mi taza de café con cuidado deliberado. Le compran a Heather un SUV de lujo pero no pueden permitirse el seguro. Prometieron pagar su matrícula pero están buscando a alguien más para cubrirla, y esa alguien debería ser yo, a quien han tratado consistentemente como un segundo plato, porque la familia ayuda a la familia. Mamá al menos tuvo la decencia de parecer avergonzada. Cuando lo pones así, suena terrible. Porque es terrible, confirmé. Es exactamente el patrón del que hablaba. Heather obtiene lo que quiere, que se condenen las consecuencias, y se espera que todos los demás recojan los pedazos. Papá comenzó a discutir, pero levanté una mano para detenerlo. He pensado mucho en nuestra familia esta última semana, continué. En mi lugar en ella, en las dinámicas que nos han formado. Y he llegado a algunas decisiones. Respiré hondo, centrándome antes de las palabras que cambiarían nuestra relación para siempre. No les voy a dar dinero a ustedes ni a Heather. Ni para el seguro, ni para la matrícula, ni para nada. Las ganancias de la lotería son mías, y las estoy usando de manera responsable para reducir deuda, asegurar un transporte confiable y crear una red de seguridad para mí misma. Pero, comenzó papá. No he terminado, dije con firmeza. De ahora en adelante, estableceré límites claros. Los amo a ambos y quiero una relación con ustedes, pero tiene que ser una relación saludable, basada en el respeto mutuo. Eso significa reconocer el favoritismo que ha habido y trabajar para cambiarlo. Significa tratarme como una miembro igual de esta familia, no solo la independiente, que necesita menos atención y apoyo. Mi teléfono vibró sobre la encimera. ¿Un mensaje de texto de Heather? ¿Mamá y papá te encontraron?
Se supone que tienen que preguntarte sobre ayudarme con el seguro. El Lexus cuesta mucho más de asegurar de lo que pensaba papá, jajaja. Llámame. Giré la pantalla del teléfono hacia mis padres para que pudieran leer el mensaje. Mamá cerró los ojos brevemente, mientras la cara de papá se ponía más roja. No sabe que estamos aquí, afirmó débilmente. Dejen de mentir, dije, de repente agotada por todo. Simplemente paren. Vinieron aquí esperando que compartiera mis ganancias específicamente para cubrir los costos relacionados con el coche nuevo de Heather. Al menos tengan la decencia de ser honestos al respecto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis padres se miraron el uno al otro, luego a mí, claramente sin saber qué decir. Finalmente, mamá habló. Deberíamos irnos, dijo en voz baja. Esto no está saliendo como esperábamos. No, me imagino que no, estuve de acuerdo. Mientras recogían sus abrigos, papá hizo un último intento. Piensa en lo que estás haciendo, Amber. Dándole la espalda a la familia por dinero. No le estoy dando la espalda a nadie, lo interrumpí. Simplemente me niego a participar en los patrones disfuncionales que han definido a nuestra familia durante demasiado tiempo. Cuando estén listos para reconocer los problemas y trabajar en ellos, estaré aquí. Hasta entonces, necesito priorizar mi propio bienestar. Se fueron sin más discusión, la puerta se cerró detrás de ellos con un suave clic que de alguna manera se sintió más definitivo que un portazo. Menos de 5 minutos después, mi teléfono sonó. Heather. ¿Qué les dijiste a mamá y papá?, exigió cuando contesté. Acaban de llamarme, sonando súper raros y diciendo algo sobre que necesito desarrollar independencia o lo que sea. ¿No me vas a ayudar con mi seguro? Eso es tan egoísta, Amber, después de todo lo que han hecho por nosotros. Adiós, Heather, dije con calma, y terminé la llamada. Por primera vez en años, quizás en la vida, me sentí verdaderamente en control de mi relación con mi familia. No se trataba del dinero, nunca se había tratado de eso. Se trataba de respeto, igualdad y límites saludables, cosas que deberían haber estado presentes todo el tiempo, pero ahora tenía el coraje de exigirlas. Pasaron 6 meses, trayendo la calidez del verano para reemplazar el frío del invierno. Las ventanas de mi apartamento estaban abiertas, una suave brisa moviendo las cortinas que había añadido durante mi modesta renovación. El dinero de la lotería se había gastado exactamente como lo había planeado, un coche confiable, una carga de préstamos estudiantiles reducida, un fondo de emergencia establecido y pequeñas mejoras en la calidad de vida de mi espacio vital. Pero los cambios más significativos no fueron financieros ni materiales, fueron internos y relacionales. Después de la confrontación con mis padres, mantuve un contacto limitado, mensajes de texto breves y cordiales y llamadas telefónicas ocasionales, pero sin visitas. Rechacé la cena de Pascua, el brunch del Día de la Madre y unas vacaciones familiares en Cape Cod. Cada negativa fue recibida primero con intentos de culpabilización, luego con enfado y finalmente con una renuente aceptación. Heather había estado furiosa inicialmente, bombardeándome con mensajes de texto acusatorios y llamadas telefónicas llorosas. Cuando la manipulación no produjo resultados, cambió de táctica, alternando entre ignorarme por completo y hacer pequeños y torpes intentos de reconciliación. Mis firmes límites habían obligado a mi familia a enfrentarse a patrones que habían dado por sentados durante mucho tiempo. No fue un proceso fácil para ninguno de nosotros, pero era necesario. En el trabajo, mi renovado enfoque había dado sus frutos. Libre del agotamiento emocional del drama familiar, me había volcado en proyectos creativos, impresionando a los clientes y obteniendo una promoción a diseñadora senior 3 meses antes de lo previsto. El aumento no fue enorme, pero representó el reconocimiento de mi talento y trabajo duro, una validación que había buscado durante mucho tiempo de mis padres, pero que ahora encontraba en mi vida profesional. Mi círculo social también se había ampliado. Yasmín seguía siendo mi confidente más cercana, pero también me había unido a un grupo de senderismo y a un club de lectura, formando conexiones con personas que me conocían solo como era ahora, no como la hermana mayor perpetuamente ignorada que había sido con mi familia. Incluso había empezado a salir con alguien, Ryan, un ingeniero de software que había conocido a través del grupo de senderismo. Nuestra relación todavía era nueva, pero refrescantemente equilibrada.
Respetaba mi independencia a la vez que ofrecía un apoyo genuino cuando era necesario, una dinámica tan diferente del amor condicional con el que había crecido que me había llevado semanas confiar en que era real. A principios de junio, llegó una carta de mis padres. Una carta de papel de verdad en un sobre con un sello, algo tan inesperado en la era digital que casi la confundí con correo basura. Dentro había una tarjeta, no para ninguna ocasión especial, solo un mensaje simple escrito con la pulcra letra de mi madre. Querida Amber, tu padre y yo hemos estado pensando mucho en estos últimos meses. La distancia entre nosotros ha sido dolorosa, pero quizás necesaria. Nos ha obligado a examinar patrones que ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que estaban ahí. Nos equivocamos al tratarlos a ti y a Heather de forma tan diferente todos estos años. Lo que veíamos como reconocer tu independencia fue, como dijiste, darte por sentada, mientras que habilitábamos la dependencia de tu hermana. Los diferentes estándares que establecimos, las diferentes expectativas que teníamos, no fueron justos para ninguna de las dos. No podemos cambiar el pasado, pero podemos reconocerlo y tratar de hacerlo mejor en el futuro. Si estás dispuesta, nos gustaría empezar a reconstruir nuestra relación en términos más saludables. Con amor, mamá y papá. Había leído la carta varias veces, las emociones arremolinándose. No había mención del dinero de la lotería, ni insinuaciones sutiles sobre ayuda financiera para Heather, solo reconocimiento y el comienzo de las enmiendas. No fue una solución mágica, una carta no podía borrar años de disparidad. Pero era un comienzo, un paso en la dirección correcta que no había estado segura de que darían nunca. Mi respuesta había sido mesurada, una breve nota expresando aprecio por su reflexión y apertura a reconstruir gradualmente nuestra relación. Sugerí encontrarnos para tomar un café en lugar de sumergirnos directamente en una cena familiar, estableciendo un territorio neutral para nuestro primer encuentro cara a cara en meses. La evolución de Heather había sido menos directa. Sin el constante apoyo de nuestros padres, había enfrentado algunas duras realidades. El gasto de mantener su Lexus se había vuelto rápidamente abrumador, y finalmente lo había cambiado por un vehículo más práctico. Había suspendido otro curso, pero había asumido la responsabilidad en lugar de poner excusas, inscribiéndose para repetirlo en el semestre de verano. La semana pasada, me envió un mensaje de texto pidiendo consejos sobre cómo crear un presupuesto, no dinero, solo orientación. Era la primera vez en nuestras vidas adultas que se me acercaba como igual, en lugar de como competidora o recurso potencial. Le envié enlaces a las mismas herramientas de planificación financiera que había usado yo al empezar, junto con una oferta para revisar su borrador si quería. Pequeños pasos, pero significativos. Mientras me sentaba en mi nuevo sofá de segunda mano pero perfectamente cómodo, reflexionando sobre estos cambios, mi teléfono sonó con un recordatorio del calendario, café con mamá y papá, 1:00 p.m. mañana. La ansiedad que esperaba sentir no se materializó. En cambio, me encontré esperando verlos, curiosa sobre la nueva dinámica que podríamos crear juntos. El equilibrio de poder se había desplazado, no necesariamente a mi favor, sino hacia el equilibrio. Ya no era la hija ignorada desesperada por reconocimiento. Era una mujer segura de sí misma, dispuesta a relacionarse, pero solo en términos de respeto mutuo. La Navidad que había parecido tan devastadora había sido, en última instancia, transformadora, no por la ganancia de la lotería, aunque eso ciertamente había ayudado de manera práctica, sino porque me había empujado a reconocer mi propio valor y a exigir que otros también lo reconocieran. La lección no fue que el dinero resuelve los problemas o que cortar lazos con miembros de la familia difíciles es la respuesta. Fue que las relaciones saludables requieren límites, honestidad y equilibrio, que a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo y por los demás es romper patrones dañinos en lugar de perpetuarlos. El mayor regalo que había recibido no fueron las ganancias de la lotería, fue darme cuenta de que tenía el poder de cambiar mi historia, de dejar de aceptar el papel en el que me habían encasillado y escribir una nueva parte para mí, de reconocer que, aunque no podía controlar cómo me trataban los demás, podía controlar cómo respondía a ese trato. Mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras en el suelo de mi sala de estar, abrí mi ordenador portátil para revisar mi cuenta bancaria. Mi fondo de emergencia estaba completamente financiado, mis préstamos estudiantiles significativamente reducidos y mi presupuesto mensual cómodamente equilibrado. La seguridad financiera no había resuelto todos mis problemas, pero me había dado espacio para respirar para abordar los problemas emocionales que el dinero no podía solucionar. Al otro lado de la ciudad, mis padres probablemente estaban preparando la cena,
quizás discutiendo nuestra próxima reunión para el café con una mezcla de aprensión y esperanza. Heather probablemente estaba luchando con su curso de verano, mientras navegaba simultáneamente por el territorio desconocido de la responsabilidad financiera. Todos éramos obras en progreso, aprendiendo y creciendo en nuestros caminos separados pero conectados. La tarjeta de Navidad que mis padres me habían enviado después de nuestra confrontación estaba en mi estantería, no la genérica de las fiestas reales, sino una simple tarjeta de felicitación que me habían enviado en febrero con una nota escrita a mano diciendo que estaban pensando en mí. Representaba el primer paso tentativo hacia la curación, un pequeño reconocimiento de que importaba lo suficiente como para contactarme sin una agenda. Algunas relaciones no se pueden salvar, y eso está bien. Algunos patrones son demasiado tóxicos para repararlos. Pero otros se pueden reformar con tiempo, esfuerzo y voluntad de cambiar. Mi familia entraba en esta última categoría, imperfecta, a veces frustrante, pero merecedora del trabajo de reconstrucción. El viaje no había terminado. Cometeríamos errores, recaeríamos en viejos hábitos, necesitaríamos resetear y volver a intentarlo. Pero por primera vez en mi vida adulta, me sentí como una participante igual en mi familia, en lugar de como un segundo plato, no por una ganancia financiera o una confrontación dramática, sino porque finalmente había reconocido mi propio valor y me negué a aceptar nada menos que el respeto que ese valor merecía. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites con miembros de la familia que no podían ver sus propios patrones de favoritismo? Deja un comentario abajo compartiendo tu experiencia, qué funcionó, qué no y cómo afectó tus relaciones. No olvides darle me gusta y suscribirte si encontraste útil mi historia, y compártela con cualquiera que pueda estar lidiando con dinámicas familiares similares. Gracias por acompañarme en este viaje, y recuerda, a veces el mayor regalo que puedes darte a ti mismo es el coraje para defender tu propio valor.